El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a seguir hablando del campo en México. Hay una institución registrada en la Junta de Asistencia Privada del Estado de México que trabaja en el Distrito Federal, en Michoacán, en Chiapas, Estado de México y Puebla. Y entonces, pues tiene experiencias diversas en atención a los grupos de espacios rurales, con culturas distintas y vocaciones naturales en el campo diversas. Así que va a ser muy interesante. Se trata de Alberto Ruiz Ferrer, director de Fundación por un Campo Productivo, institución de asistencia privada. Alberto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Platícanos primero de la estructura de tu institución, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Fundación por un Campo Productivo es una institución de asistencia privada sin fines de lucro, donde colaboramos una serie de personas, profesionales, pues dedicados de tiempo completo al desarrollo productivo de las personas que habitan en comunidades rurales y marginadas en situaciones de pobreza. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué puestos ocupan? El patronato lo integramos 6 personas, sin embargo el equipo técnico es mucho más amplio. En la actualidad trabajamos un total de 23 personas repartidos en los estados, en las comunidades donde colaboramos a tiempo completo. Eso es lo que quería que nos platicaras, porque llegar a 5 estados solamente desde un escritorio para gestar el bajar recursos y distribuir, pues no. ¿No? No. En este caso es una institución sólida, difícil de administrar, una institución que plantea un gran reto a las organizaciones no lucrativas que han copiado el modelo empresarial, reduciendo su planta laboral al mínimo, poniendo a cada persona a realizar las tareas que corresponderían a 5 profesionales, y en este caso 23, dijiste, para 5 estados, para 5 comunidades, en 5 estados de la República. 5 estados de la República, son 11 municipios, y pues más de 20 comunidades. Más de 20 y 23 profesionales trabajando con las comunidades en estos proyectos. ¿Sí? Así es. Ahora, ¿por qué eligieron estos estados? Bueno, surge a partir de un análisis de la realidad mexicana, donde pues poquito más del 45% de la población tiene algún grado de pobreza, 35% de ellas pobreza moderada y 10% pobreza extrema. Estos estados, 4 de ellos que se ubican en la parte centro del país, pues son los que registran tasas de pobreza tanto rural como urbana elevadas, y en el caso de Chiapas, muy específicamente, bueno, pues tiene lamentablemente una pobreza sistémica pues muy marcada, ¿no? Es por eso que elegimos esos estados y después realizamos todo un proceso, le llamamos un proceso integral, realizamos diagnósticos comunitarios, nos acercamos a actores claves y pues fue así como empezamos a colaborar con ellos, a partir de acciones muy concretas, chiquititas, y poco a poco pues hemos ido consolidando ahí la confianza con la comunidad, con estos actores, y pues realizando más y más acciones. El índice de pobreza entonces supera a la media nacional en Puebla, Chiapas, Estado de México, algunas partes del Distrito Federal y Michoacán. Sí, cada estado tiene... Te faltó Guerrero, ¿no? Y ahí no han podido entrar por la dificultad, tanta violencia que hay, ¿o qué es lo que pasa? Sí, no, bueno, en Guerrero tuvimos una intervención a inicio de año, principalmente con temas de la palma de coco, porque a partir de la palma de coco se desarrolla, se produce un insumo que en los demás lugares utilizamos, que es la fibra de coco para germinar semillas de hortalizas. Pero bien, de tiempo completo no tenemos acción en Guerrero. O sea, los tienes como proveedores, cosa que también les ayuda a los de Guerrero, ¿no? Sí, colaboramos con cooperativas, con pequeños productores del estado de Guerrero, que transforman, en este caso, el coco. Y ellos son tus proveedores, te digo. Así que eso hace que ellos también tengan un ingreso. Sí, colaboramos en todos estos lugares con pequeños productores, campesinos, personas emprendedoras que llevan a cabo alguna actividad productiva.
acorde a pues, la realidad local, ¿no? Acorde a los recursos que hay, a la vocación y pues también al impulso que cada persona ejerce día a día. De estos 5 estados, ¿con cuál comenzaron? Pues si me permites, me gustaría empezar por el Estado de México, que es donde tenemos nuestra cuna, nuestro lugar de realización de la institución. En el Estado de México, a tiempo completo, trabajamos en el municipio de Tepotzotlán y Nicolás Romero. Ahí, específicamente en el municipio de Tepotzotlán, tenemos un centro agrícola experimental, un poquito más de 1 hectárea, donde las personas de la localidad y de otras localidades asisten para desarrollar habilidades productivas. Les enseñamos a mejorar los procesos que ya realicen o a eficientar otros, ¿no? A adaptar tecnologías en sus procesos y prepararlos con métodos innovadores, principalmente también sostenibles, que no tengan un impacto negativo en el entorno, que puedan aprovechar racionalmente sus recursos y pues consolidar su actividad productiva. ¿Pero a qué te refieres? A ver, platícanos, más hacernos imaginar, sentir el olor de aquel producto, la textura, ¿qué es lo que producen ahí? Principalmente alimentos orgánicos, estoy hablando de hortalizas en general, hongo zeta y frutales. Las hortalizas en general aportan micronutrientes y se consolidan muy bien en la distribución del área metropolitana. En cuanto a los hongos zeta, pues aportan el elemento más caro en la dieta humana, que es la proteína, a partir de pues, elementos que existen en sus localidades, como son los rastrojos o las pajas secas, que se esterilizan, se inoculan con micelios que nosotros producimos y les enseñamos a producir, y de esta forma las comunidades tienen acceso a la proteína de una forma económica. Y eso es para el autoabasto. Sí, es una parte para el autoabasto y por supuesto los excedentes para comercializar. Y en el caso de frutales, pues principalmente pera y ciruela, que es la vocación, o parte de la vocación frutícola de la región, igual que en Nicolás Romero. ¿Y ahí que les enseñas a hacer mermeladas, a comercializarlo en forma de mermelada, de ate? De... Sí, sin embargo el proceso empieza un poco, o mejor dicho, es desde el inicio. No es solo la transformación, sino también la comercialización en fresco, mejorando procesos, es decir, prescindiendo de agrotóxicos, prescindiendo también de aguas residuales o aguas negras y por supuesto también prescindiendo totalmente de semillas modificadas genéticamente. Entonces colaboramos con los campesinos, con las cooperativas, con los grupos de trabajo solidario para que puedan desarrollar nuevos métodos, implementar tecnologías que nuestro equipo desarrolla. ¿Cómo cuáles nuevos métodos y tecnologías? Claro, por ejemplo, y aquí voy a sumar una experiencia que tenemos en Xochimilco, en el Distrito Federal, tanto en el Estado de México como en Xochimilco, pues anteriormente las cooperativas, los campesinos, germinaban semillas con el lodo que sacaban de algún cuerpo de agua, en el caso específico Xochimilco, de las chinampas. Sin embargo, con el grave deterioro ambiental que estas regiones sufren y han sufrido las últimas décadas, pues el lodo contenía sedimentos e incluso metales pesados. Estos elementos al momento de la germinación pues podían persistir en el sustrato o incluso en la estructura vegetal, en este caso de las semillas y de las hortalizas. Pues a partir de los procesos de nuestros técnicos, ingenieros y biólogos principalmente, desarrollamos un modelo de invernadero donde en tan solo 20 metros cuadrados pueden germinar hasta 20,000 semillas y obtener 20,000 plántulas en solo un mes. Entonces prescinden del lodo de estos cuerpos de agua posiblemente contaminados y en un área muy corta pueden tener una producción realmente importante. Con elementos orgánicos, aprovechando racionalmente el agua principalmente, porque he de decir que la agricultura es uno de los sectores que más derrocha y despilfarra el agua, ¿no? Sin ninguna medida, sin ningún control, y pues, no podemos hacer esto cuando más o menos por ahí el 21% de la población mexicana no tiene acceso a agua potable en sus viviendas. Entonces no podemos estarla derrochando cuando hay una necesidad humana primordial
que le antecede, ¿no?, a este uso productivo. Entonces, es una innovación que tuvimos. Este modelo se llama módulo biointensivo para producción de alimentos orgánicos. Es las tecnologías que tienen los grandes invernaderos contenida en uno pequeño. ¡Qué maravilla! Y esto hay que difundirlo más porque compite con los transgénicos, ¿no? Sí, cuando ellos argumentan en defensa de su propuesta que aumenta la productividad, pues tú estás demostrando que en 20 metros cuadrados la aumentas enormemente. Sí, no, y no solo esto lo demuestra, ya hay grandes estudios que desde hace mucho tiempo demuestran que los transgénicos no son la solución ni la mejor de las alternativas, no solo para México, sino para la alimentación y la población mundial. Bueno, eso es en el Estado de México y en Xochimilco. Así es. ¿En Xochimilco para producir qué? En Xochimilco lo mismo, hortalizas y hongo Z. Ahí, además de esta innovación, adaptamos otras, como por ejemplo cisternas para captar el agua de lluvia. Y vuelvo al mismo tema del agua. El agua de Xochimilco pues es lamentablemente de calidad muy pobre y con una elevadísima contaminación. Entonces, pues aunque los agricultores utilizan esa agua, ese recurso, pues nosotros promovemos que aprovechen y colecten el agua de la lluvia, la sometan a un proceso biológico básico para sedimentar pues las moléculas que tenga en solución y pues la puedan aprovechar en el riego y en la producción, en el caso específico de hongo Z. ¿Y la comercialización? Así es otra de las facetas donde intervenimos como institución junto con los productores. ¿Tienes una marca para todos estos 5 estados, 11 municipios productores? Cada cooperativa tiene su marca, sin embargo, sí es una estrategia que estamos empezando. Nos platicas después en un corte. Claro. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y a reserva de conocer lo que hace Fundación por un Campo Productivo, institución de asistencia privada en Michoacán, en Puebla y en Chiapas, que todavía falta que nos digas. Sí me gustaría muchísimo que nos dijeras sobre esta marca, que me parece muy interesante ver la posibilidad de que los productores de estos 5 estados compartan una misma marca para aumentar fuerza y comercializar. Es correcto, a este tipo de marcas se les denomina marcas colectivas y lo que busca es precisamente tener presencia con un mismo nombre, un mismo logotipo, un mismo tipo de empaques para una gama similar de productos. Específicamente esto lo estamos impulsando en Michoacán ya con pequeños productores de aguacate. La realidad en Michoacán para los productores de aguacate es que los acaparadores, los grandes mayoristas, pues les compran toda la producción. Ya no les compran las toneladas, sino les compran las huertas. Entonces, estos pequeños productores pues no tienen ninguna participación en el valor agregado que se le da cuando se lava, se desinfecta, se embala o se etiqueta y se lleva tanto al mercado nacional como al extranjero. Con una marca colectiva, estos pequeños productores ya van a poder participar de este valor agregado que se le da y pues tener una presencia uniforme en los mercados a los que llegue. Excelente, eso es muy buena noticia. Sí, así es. Qué bueno. Entonces allá en Puebla lo que hace en Michoacán es sobre todo el aguacate, el apoyo a pequeños productores. Sí, principalmente. ¿Y en Chiapas y en Michoacán? Bueno, en Michoacán es así, en el estado de Puebla. Perdón, en Chiapas y en Puebla. Sí, en Puebla es un esquema similar para el apoyo a los productores de hortalizas, hongos, y ahí nos especializamos también en otros 2 alimentos, la fresa y una microalga endémica de México que se llama alga espirulina, que es un superalimento presente en las dietas pues de deportistas de primer nivel, de astronautas, por citar 2 ejemplos muy comunes, ¿no? Y la cual estamos utilizando para complementar la dieta principalmente de niños menores de 5 años, en los cuales lamentablemente pues, prevalecen índices de desnutrición pues, todavía muy elevados, lamentablemente. El alga espirulina se deshidrata y queda un polvito que se puede incorporar a algún alimento. Y de este modo, pues los niños lo consumen sin ninguna brecha de gustos o apariencias y pues están ingresando a su organismo importantes cantidades de hierro, que es vital para sobreponerse a la desnutrición crónica y alcanzar pues en pocos meses, pocas semanas, un estado nutricional acorde a su edad para que puedan a partir de ahí pues tener lo mínimo para su desarrollo humano. ¿Y cómo haces que llegue ese producto a los niños, a las familias? Bueno, en Chignahuapan, Puebla, contamos con 2 centros de desarrollo comunitarios. En uno de ellos tenemos la unidad de producción de alga espirulina, en unas simples tinas con agua y alguna solución de hierro y otros minerales. Se desarrolla esta microalga. Con la ayuda de aeradores y recirculación de agua se va multiplicando. Después con una telita muy simple la cosechamos, se deshidrata y se incorpora pues, a las tortillas, a las papillas principalmente, ¿no? Lo que hacemos es dotar unos comprimidos, unas pequeñas cápsulas a las madres de forma mensual y ellas pues ya la aplican como le contaba, en los alimentos que le proporcionan a sus hijos. ¡Qué bonito! Ahora, en estos 5 estados donde trabajas, en 11 municipios, con tantos productores de diversa índole, te encontrarás analfabetismo. Te quiero presentar a una compañera de una IAP en el Estado de México, es Rosa Laura Estrada Guerrero, gerente de desarrollo de proyectos de Fundación Amigos del Mundo del Estado de México. Y su servicio estrella es el método express de alfabetización. ¿Qué te parece? ¿Te has encontrado? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias por la invitación. Gracias por estar acá. ¿Te has encontrado analfabetas en estas comunidades? Sí, por supuesto. El tema del rezago educativo en México también es un grave problema estructural que persiste en poco más de 20% de la población. Y en el ámbito rural, pues donde aún es más marcada esta carencia. Así es. ¿Por qué no nos
nos platicas un poco de cómo hacen esto? Bueno, nosotros nos dimos a la labor de buscar un método de alfabetización que fuera práctico, que se adaptara a las necesidades del adulto, porque nosotros nos dedicamos a alfabetizar adultos, que son personas mayores de 15 años, está considerado por el INEA. Y nos va llevando el camino a dar un método que se llama Método Express de Alfabetización. ¿Que creó un sacerdote? Un sacerdote, ya habíamos tenido oportunidad en una ocasión de platicar de ello, que es el doctor Luis Munive y Escobar, que ya trascendió, y nos dan la tutoría de ese método. Consideramos que es un método viable para enseñar a leer y escribir. El autor decía, y al 10º día leyó, ¿no? Nosotros lo adaptamos a que no sea en 10 días, sino que sea en 3 meses. Es un método que es lectura y escritura, es fonético, silábico y audiovisual, y se adapta a la necesidad del adulto, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que, gracias a ese método, pues, en el Estado de México al día de hoy tengamos alfabetizados a más de 60,000 personas. ¿Por qué? Porque cubre la necesidad del adulto, ¿no? Como tú sabes, el adulto al día de hoy, el que es analfabeta, ha logrado vivir, trabaja, produce. Lo único que necesita es enseñarle las letras, porque él sabe lo que es una silla, él sabe lo que es una mesa, él se maneja por símbolos. Entonces, si tú le enseñas cómo escribir esos símbolos, para él es una forma de herramienta de... Y además usando palabras que a ellos les interesan. Me acuerdo que aquel sacerdote les enseñaba a leer y a escribir con fragmentos del Evangelio, porque eso les parecía a ellos muy atractivo, dada su cultura y su forma de vivir. Así es. Es más, él cuando crea este método es cuando él manda imprimir una edición muy grande de Biblias. Sale a evangelizar y se da cuenta en Tlaxcala que mucha gente no sabe leer y escribir, y entonces dice, bueno, tengo que enseñarles con un método práctico para que puedan leer la palabra de Dios. Entonces, y es como él lo adapta al adulto, ¿no? Va teniendo la experiencia del adulto. De ahí que sea un método tan eficaz, porque está hecho de verdad que de puritito amor y para el amor, y es hermosísimo. Ahora, ¿cuánto personal tienes para haber alfabetizado 70,000 personas? Bueno, nosotros en el programa, traemos un programa que ya es completo, que es Juntos Transformando y Dignificando. Este programa lo que hacemos es llegar a una comunidad y capacitamos a voluntarios para que ellos sean los multiplicadores de ese método y sean los capacitadores de ese método. Entonces, por ejemplo, si al día de hoy te hablo de 60,000 personas en el Estado de México, hemos capacitado a 6,000 personas. ¿Por qué? Porque nosotros siempre pedimos que máximo sean grupos de 10, ¿sí? Que tenga un titular y muchas veces un auxiliar, para que el titular sea el que imparta la clase y el auxiliar sea el que revise las tareas, y si hay algún atraso sea el que ponga al corriente al adulto. Mira, ¿te gusta? ¿Cómo harías para llevarte esa capacitación a los estados? Claro. Bueno, al Estado de México. Sí, suena excelente ese método, y pues lo que haría sería precisamente utilizar este método para enseñar a las personas a producir con modelos innovadores y que puedan ellos replicarlo. ¿No? Sí, es un multiplicador. Exactamente. Entonces pueden hacer una sinergia, claro que sí, me va a dar Qué mucho lindo. gusto. Él, en el Estado de México, él está en Tepozotlán. En Tepoztlán. En Tepoztlán. Cerca de la carretera. ¿De la autopista Querétaro? De la autopista Estamos Querétaro. a 18 kilómetros de la autopista. Trabajamos en la Sierra Norte del Estado de México, ya con los límites con Hidalgo. ¿Y son otomíes? Sí, son comunidades indígenas, otomís, ñañús, que pues tienen usos y costumbres pues muy arraigados. ¿En Chiapas son también indígenas? Sí, básicamente trabajamos con tzotziles y tzeltales, aunque pues también con población no indígena. ¿En Michoacán? Ellos son campesinos, no son indígenas. No, todavía
persiste en ellos la identidad, ¿no? Y muchos de ellos se asumen como indígenas, aunque ciertamente no hay una presencia marcada, al menos en estadísticas muy importantes. Sin embargo, muchos de ellos sí asumen su identidad. ¿Tepehuanes o purépechas o qué son? Purépechas. Purépechas. Sí. ¿En Pues Puebla? también en Puebla, pues es población no indígena, aunque sí también hay presencia, principalmente náhuatl. Igual que en Xochimilco, por toda la migración que el Distrito Federal acoge. ¿Y el grado de analfabetismo lo podrías decir en porcentaje? ¿O? Bueno, específico de las localidades, ronda por ahí el 15%, y sobre todo la población mayor con la que trabajamos, que desarrolla alguna actividad económica, alguna actividad productiva, sobre todo el sector primario, pues todavía persiste más del 60% sobre todo mujeres y hombres mayores de 50 años. Entonces tienes mucho trabajo ahí. Hay mucho trabajo. ¿Has trabajado con indígenas? Sí, bueno, normalmente al día de hoy estamos trabajando en la zona indígena Mazahua. Tenemos un convenio de colaboración con el grupo étnico Mazahua, principalmente con su líder, don Margarito Sánchez Valdés, y hemos trabajado en San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Villa Victoria, Donato Guerra, en donde la mayoría son indígenas. Y algo muy importante que mi compañero a lo mejor ha tenido la experiencia es ver cómo esas personas que son alfabetizadas empiezan a ser los grandes líderes de las comunidades y son los que desarrollan los proyectos, ¿no? Yo te hablaba del proyecto de Juntos Transformando y Dignificando. Nosotros a través de la alfabetización hemos logrado darle el programa de alfabetización y luego le damos el programa de alimentación, higiene y salud y luego el de emprendimiento rural y comunitario bajo una capacitación focalizada, pero ya conociendo las letras y eso les abre un nuevo horizonte. Mira qué bien, son súper complementarios porque ella redunda después en proyectos productivos. Vamos a un corte y regresamos para que entonces tú le hagas preguntas a ella. ¿Cómo llega a esos proyectos productivos y qué le puedes enseñar para hacerlos crecer? Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y no debería de haber cortes porque en los cortes se dicen cosas muy lindas y he escuchado de verdad con mucho agrado pues a Rosa Laura hablar con Alberto y cómo intercambian miradas y sorpresa y deseo de conocerse mejor y más para poder complementarse como instituciones de asistencia privada en el Estado de México y en los otros 4 estados donde también trabaja por un campo productivo IAP. Así que, bueno, tú nos contabas de la maravilla de cómo las mujeres y los hombres también, con haber aprendido las letras, ganan autoestima y después ya el trabajo comunitario para desarrollos productivos es fenomenal, ¿no? Sí, se les abre un nuevo horizonte, ¿no? Y entonces tú ibas con una pregunta, Alberto, hácela. Sí, exactamente. Este método que mencionabas involucra pues, las Santas Escrituras. ¿Cómo se pueden adaptar a otros procesos principalmente productivos? Es decir, para desarrollar algún manual o algún instructivo para mejorar el proceso de las tejedoras o de los productores de aguacate. Mira, nosotros lo que hemos hecho es, a través de nuestro programa Juntos Transformando y Dignificando, empezamos con el conocimiento de las letras y nos dimos cuenta que nuestra labor no quedaba ahí, que había otra necesidad. Y también después nos dimos cuenta que era importante el programa de alimentación, higiene y salud, porque hay que, la persona debe ser digna en todos los aspectos para salir adelante, ¿no? Y comerse ese mercado, ese mundo que tenemos, ¿no? Entonces les enseñamos el curso, no en el hecho de la limpieza, sino de la higiene en forma personal y cómo la imagen que debo de dar hacia mi semejante y cómo a través de grupos de trabajo puedo dar buena alimentación a mi familia, puedo ayudar a mis vecinos a través del intercambio de alimentos de lo que la tierra me da. Y el tercer paso es el curso de emprendimiento rural y comunitario. Nosotros estamos convencidos que para poder emprender algo hay que aprender. Y nosotros les enseñamos a través de este curso de capacitación de emprendimiento rural, les enseñamos a desarrollar una empresa en forma planeada y organizada. Pero ya para entonces ya saben leer y escribir. Claro. Y entonces ellos mismos hacen sus manuales porque hacen su proyecto. Ese es el curso, no es tanto el manual, sino ellos en el curso que dura de 8 a 10 clases es desarrollar su proyecto como grupo. Forman un grupo y desarrollo mi proyecto emprendedor. ¿Qué puede ser qué cosa? Tejedoras, puede ser crianza de borregos, siembra de papa, lo que ellos quieran, en lo que son buenos ellos, porque nosotros estamos convencidos de que no les vamos a ir a enseñar a bordar, ellos son expertos en bordar. Yo no les voy a ir a enseñar a sembrar, ellos me enseñan a sembrar, pero nosotros les enseñamos a cómo emprender una empresa planeada y organizada. Hasta la comercialización. Hasta la comercialización. ¿Cuáles son los canales de comercialización? ¿Cuál es mi proceso productivo? ¿Cuál es mi estudio técnico? ¿Cuáles son la inversión que tengo que hacer? ¿Hacia qué mercado? ¿Cuál es mi competencia? ¿No? Tengo que estudiar todo eso para salir al mercado. Yo puedo ser la mejor bordadora del mundo, pero si no conozco el mercado, ¿a quién se lo vendo? Yo, como les digo, es como cuando tú vas y vendes un producto. ¿A quién recurres primero? A tu familia, pero tu familia te compra uno. ¿Cuántos quieres vender? ¿Muchos o uno? Muchos es el mercado y tengo que conocer ese mercado. Eso es a lo que nosotros nos dedicamos, a enseñarles a través de este curso de emprendimiento rural, que es de nuestra tutoría, el que desarrollen esta empresa. A ver, danos algún ejemplo de alguna de las empresas que se han creado. Pues tengo una muy linda. Y que esté funcionando. Sí, tengo una muy linda en San José del Rincón, son muchas, pero te voy a dar un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Es una empresa en la cual ellas cosían en forma individual el vestido tradicional mazahua, ¿sí?
Entonces se dieron cuenta de que había muchos eventos y las personas le decían, oye, ¿no me haces un vestido para tal o para tal bailable o para la boda y demás? Entonces ellas se juntan como grupo y empiezan a hacer sus modelos, pero como paquetes, ¿no? Te doy el paquete completo del vestido Mazahua con los collares, el vestido, la faja, el fondo, todo. Al día de hoy son unas de las mejores grupos que venden vestidos Mazahuas. ¿Para desfiles escolares, para festivales? Para bodas, para desfiles, y ya hay personas que se están acercando para exportarlo también, los bordados que están haciendo. Entonces, si ella sola no se daba abasto, doña Mari no se daba abasto, pero se dio cuenta que si compartía su conocimiento, que eso lo aprendieron en el curso de alimentación, higiene y salud, porque Tere, una de las cosas importantes es, y tú no sé si me vas a dar razón, y tú también, es que no sabemos trabajar en grupo, somos muy individualistas. Ah, no, yo tengo el conocimiento, yo tengo los logros, ¿no? Y tengo que alcanzar la meta. No, si yo trabajo en grupo, y lo estamos viendo ahorita, la sinergia que se está dando, viene la multiplicación. Así es, eso, ¿no? Es definitivo. Entonces, hay que aprender a trabajar en grupo, y es algo que nos falta muchas veces. Y aprender. Lo has logrado. Me llama la atención que siendo comunidades indígenas haya individualismo. Eso yo hay no lo mucho. Justamente en los Mazahuas. Mira, te voy a platicar una anécdota. ¿Han sido contaminados o es propio de los Mazahuas? Es cultura. En los Mazahuas. Voy a platicarte una anécdota que me pasó. Estábamos en un curso y nosotros por costumbre siempre respetamos los usos y costumbres de las comunidades. Entonces, cuando damos curso tenemos que dar comida, el taquito. Y era mucha gente y le dije, oye, yo necesito que alguien me preste una olla, ¿no? Entonces, con la persona que estaba, me dice, yo no tengo una olla de este tamaño. Volteo y veo una vecina y le digo, ahí tiene una olla. No, maestra, es de ella, no es mía, pero voy ahí que me la preste. No, maestra, lo suyo es suyo y lo mío es mío. ¡Qué barbaridad! Eso yo no lo he oído de ninguna comunidad más que de los Mazahua y ahora mismo. Entonces aprendemos a trabajar como grupos. Y se dieron cuenta, yo fui, toqué y me prestaron la olla. Oye, necesito y te invito a comer. Encantada de la vida, y se unió al grupo también de capacitación, ¿no? Entonces, es parte del aprendizaje de trabajar en grupo. ¿Te ha tocado ver eso, que haya individualismo? Sí, absolutamente, es un tema. ¿En qué comunidades? Pues en todos lados nos ha tocado observarlo, y muchas veces pues los procesos se ven interrumpidos por ello. Sin embargo, pues también el método con el cual trabajamos, creemos, y así lo hemos constatado, pues rompe este factor cultural. Partimos de hacer. Hacemos acciones concretas, llevamos modelos innovadores a las localidades para que vean cómo funcionan, y después la segunda etapa es hacer con, y entonces pues ahí es cuando se fortalece el vínculo comunitario, cuando todos participan en un mismo proceso y en la generación de aprendizajes, ¿no? Y es como pues se colabora con ellos de forma participativa y solidaria, ¿no? Y posteriormente viene el tercer paso, que es hacer, en donde pues como aprendieron a trabajar en equipo, pues así repiten los procesos, y al final la última etapa es dejar hacer, pues ya el proceso lo van replicando de esta forma, ¿no? Y además ya llegan hasta el punto final, que es la comercialización y el reparto de riqueza entre todos, ¿no? Sí, pues, y la reinversión, y todo continúa. Así es. Efectivamente, si no llegamos a la última etapa, que es la comercialización, pues los esfuerzos no se traducen en la mejora de los ingresos, ¿no? Ahora dime, ¿el individualismo en estas comunidades indígenas y campesinas viene dado del exterior hacia ellos a través de la televisión y tal? No, yo creo que es uso y costumbres de ellos, en el sentido de que son familias, viven mucho en familia, en clan, y se prestan entre ellos, viven entre ellos. Hay mucho respeto hacia sus vecinos. Entonces ellos están acostumbrados, como ella me dijo, lo mío es mío y lo suyo es suyo,
lo respetan, no lo ven desde un punto de vista malo, sino de respeto, ¿no? Y como son grupos, normalmente son grupos grandes de familia, se autoabastecen entre ellos. Ajá. Por eso el curso que nosotros damos de alimentación, higiene y salud tiene éxito, porque les enseñamos a hacer presupuestos familiares, porque allá las familias son de 10 mínimo, ¿no? Porque viven cada familia familia. Una familia muchas veces son de 10 personas, porque está el papá, la mamá, la hija que se casó, el hijo, los menores, o sea, son grupos grandes. Entonces, si aprenden a que el vecino produce frijol y el otro vecino produce maíz y el otro vecino tiene árboles frutales, entonces si yo hago el trueque de mis vecinos, pues entonces ya tengo 3 alimentos que no tengo que comprar y yo les doy lo que yo produzco, y entonces empiezan ellos a interactuar entre ellos, situación que no están muy acostumbrados, y eso les permite tener un presupuesto familiar menor, de mayor nivel alimenticio y de menor presupuesto económico, ¿no? Y eso va teniendo para pasar a la siguiente etapa, en donde aprenden como grupo a formar una empresa, la cual tiene que estar debidamente programada, con todo lo de los lineamientos, las obligaciones fiscales, todo, ¿no? Qué bonito. Ahora, ¿la espirulina se la puedes pasar también? Sí, claro. ¿Verdad? Tanto la cepa como el proceso. Para el tema de la nutrición. Colaborar con todo gusto, claro que sí. Bueno, pues ya se han conocido aquí en Anunciación TV. Me parece que es un espacio hermoso para la vinculación entre instituciones afines y complementarias, así que me dará mucho gusto tener noticias de ustedes próximamente y saber que ya algo están haciendo juntos. Claro que sí. Muchas gracias a ti por la oportunidad y me pongo a sus órdenes. Gracias. Felicidades por el método express de alfabetización. Felicidades por todos los proyectos productivos, por el alcance que tienes en 5 estados de la República Mexicana y las 70,000 personas que ya están alfabetizadas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Felicidades. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV.